Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión a través de NRT Perfiles, en donde tenemos una transmisión especial con motivo del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Un tema que sin duda resultará del interés, sobre todo para el personal masculino que nos sigue, pero también para sus parejas, madres, familiares, porque es un tema de real importancia y trascendencia para aprender al respecto de la prevención, de los cuidados, del detectarlo a tiempo, de evitarlo. Y para todo ello, agradecemos al Hospital Saint Marie, en donde la salud es nuestra prioridad, con el amplio staff de médicos especialistas y que en esta ocasión nos acompañan dos grandes representantes especialistas del ramo a quienes vamos a presentar a continuación. Les damos la bienvenida a esta transmisión especial en RT Podcast, buscando siempre contenidos que resulten del interés de nuestro auditorio. Esto es una transmisión en este momento a través de Zoom, posteriormente a través de nuestros diversos canales en YouTube, en Spotify y a través de Facebook, de toda la plataforma digital de NRT Medios. Soy Federico Cánovas, les damos la bienvenida y queremos dar la bienvenida también al doctor Héctor Macías de Hoyos. Él es cirujano urólogo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Damos la bienvenida también al doctor Pablo Garza Ramos. Él es oncólogo y en esta ocasión nos acompaña también. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar, si les parece, con dos preguntas que resultarán probablemente muy básicas, pero pues por respeto a quienes desconocemos acerca del tema, me atrevo a preguntar lo siguiente. Y comenzaríamos, Héctor Macías de Hoyos, doctor. Pues bueno, ¿en qué consiste su especialidad? ¿Qué hacen los urólogos? Esa es la primera pregunta y que se conectaría también con el tema particular de qué es la próstata, ¿para qué sirve? Sí, claro que sí. Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Porque muchas personas tienen ese concepto como que muy disperso, por así decirlo, ¿no? Entonces, el urólogo es el especialista de la vía urinaria. La vía urinaria consiste en riñones, los ureteros, que son los conductos que sacan la pipí del riñón hasta la vejiga, la uretra, tanto masculina como femenina, y en el caso del hombre específicamente próstata, ¿no? Que vesículas seminales, ¿no? Que también es lo que manejamos, y testículos y genitales, ¿no? Entonces, el urólogo es el especialista en ese tipo de patologías, cualquier patología, infecciones, incontinencias urinarias, cánceres de todo tipo del tracto urinario, del riñón, ureteros, vejiga, próstata y uretra, lo manejamos nosotros. El cáncer de testículo también lo manejamos nosotros, ¿ok? Piedras en la vía urinaria, crecimiento de la próstata, disfunción eréctil, enfermedad de transmisión sexual. Es un sinfín de patologías que como urólogos nosotros valoramos, ¿no? Y no solamente vemos hombres, vemos mujeres también con infecciones urinarias, con piedras en la vía urinaria, vemos niños también, patologías de niños también. Entonces, todo ese tipo de enfermedades que en ocasiones no tenemos muy bien establecidas, que pensamos que el urólogo es exclusivamente del hombre, cosa que no es real, ¿no? Dentro de las maravillas que tiene el cuerpo humano, encontramos en su especialidad, pues entiendo, en mi parecer, dos sistemas, el sistema urinario, el sistema endocrinológico. Corríjame, ¿cómo Bueno, estaría relacionado? el sistema endocrino es un componente mixto, ¿no? Tiene muchísimas glándulas en todo el organismo, en todo el cuerpo. Exclusivamente el testículo sí también se puede considerar, El sistema también reproductor. secreta reproductor masculino, también puede secreta también hormonas. La próstata es considerada una glándula, hablando de lo que es la próstata, una glándula muy pequeñita de 15 a 20 gramos que se encuentra justo en la pelvis, ¿no? Justo por debajo de la vejiga es donde encontramos la próstata, ¿no? Que es el objetivo principal ahorita de esta charla, ¿no? ¿Y para qué sirve? La próstata principalmente produce el 80% del líquido seminal. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se compone de lo que es la eyaculación del semen, el 80% lo da la próstata. Es el principal factor. Otro produce otro tipo de hormonas, en este caso el antígeno prostático, también es producido por lo que es la próstata y tiene un componente muy importante también en la continencia del hombre. ¿Qué quiere decir? Justo como se encuentra por debajo de la vejiga, pues obviamente anatómicamente estamos hablando que eso nos ayuda mucho a la continencia y la cuestión urinaria. Entonces, a todos los hombres, a partir de los 30 años, empieza a haber un crecimiento de la próstata. Entonces, a partir de los 30 años, empieza a haber cambios dinámicos en la orina. ¿Qué quiere decir? Cambia nuestra forma de orinar. Entonces, no es lo mismo
orinar a nuestros 40, 50 años que como estamos orinando a los 15 o 20 años, ¿no? Entonces el flujo urinario cambia por este crecimiento de la próstata, que es muy importante determinar y decir que no tiene nada que ver con el cáncer de próstata. Son dos patologías completamente diferentes que lamentablemente muchas personas las quieren juntar, pero cosas que tenemos que separar por completo, ¿no? Son dos de temas bien diferentes. Se dice que hace unos 200 años o tal vez antes el ser humano vivía menos tiempo, que digamos, el promedio de vida era de los 35, 40 años máximo, ¿no? Y en los últimos 200 años, tanto por los avances científicos como tecnológicos, nos hemos adaptado y ahora el promedio ronda arriba de los 75 años. Con esto que usted comenta, doctor Héctor Macías, con relación a que a partir de los 30 años la próstata empieza a crecer y por lo tanto cambia la configuración del cuerpo humano y se tiene que adaptar, ¿se deberá a esto, a que finalmente vivimos más tiempo que antes y entonces este tipo de adaptaciones, pues el cuerpo tiene que acomodarse o tener prevención al respecto de ello? ¿Se vincula con esto? Pues prácticamente muchas enfermedades, obviamente yo siempre le comento a mis pacientes, es como burdamente lo podemos decir como un carro, el cuerpo humano, ¿no? Un vehículo. Un vehículo. Si nosotros dejamos el vehículo prendido tantos años, pues obviamente posteriormente viene desgaste, no sé, de balatas, neumáticos, de las bandas, del motor, cosas que obviamente yo no conozco, desconozco, pero es igual el cuerpo humano, ¿no? Tantos años trabajando un mismo organismo, al mismo ritmo, tiende a haber una decaída en la función. Eso es importante y es conocido, ¿no? La famosa homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo, pues se va perdiendo un poquito, ¿no? En base a la edad. Y prácticamente actualmente tenemos, gracias a Dios, una esperanza de vida un poquito mayor. Sin embargo, en México también la mantenemos como en 75 años porque pues seguimos siendo el primer país en obesidad, en diabetes, ¿no? Entonces toda esa cosa nos reduce importantemente la calidad de vida y la esperanza de vida, pero nos vemos cada día más con enfermedades que en ocasiones anteriormente no conocíamos, ¿no? Por desgaste, ¿no? Entonces tenemos que ir trabajando de la mano para que esas enfermedades que diagnosticamos a tiempo o a una temprana edad podemos dar un tratamiento muy específico. Tanto es como el cáncer de próstata, que al momento de detectarlo oportunamente, que es lo que quisiéramos hacer hoy en día en México, que lamentablemente no sucede, podamos darle esperanza de vida a nuestros pacientes y vivir sin cáncer de próstata, ¿no? Antes de entrar en materia en ese sentido y que nos vamos a expandir un poco más con esa información, dando la bienvenida al doctor Pablo Garza Ramos, gracias. La pregunta básica de cajón, ¿qué es el cáncer? Hay diferentes tipos de cáncer, pero en particular y en general, ¿cómo lo definiría? Así de manera general, el cáncer es una enfermedad genética, o sea, va a haber involucro de muchos genes. Es una enfermedad también heterogénea, o a veces se define como un conjunto de enfermedades. Y esta enfermedad está caracterizada por un crecimiento de las células descontrolado. Se pierden los frenos en esa regulación, los frenos en la muerte celular que normalmente ocurre. Entonces las células empiezan a crecer sin una regulación. Fuera de control, fuera de lugar. Y con la capacidad también de invadir tejidos cercanos alrededor de donde se origina el cáncer y dar lo que se llama metástasis, que es cuando hay tumor en otros sitios distantes de su origen. O sea, digamos que son células que se vuelven un poquito locas, que no saben cuál es su función, a qué órgano le ayudan, de qué la giran, pero se siguen reproduciendo. Así es. Y de pronto pueden ser invasivas en ciertos órganos, que es lo que se le llama metástasis. Exactamente, o sea, pueden crecer. En realidad el cáncer se puede originar de cualquier tejido, ¿sí? Okay. Hablando de vísceras, hueso, órganos, de la piel. Sí. Tenemos el dato de que el cáncer de próstata es el segundo lugar de las causas de muerte comunes en nuestro país y no sé cómo ande a nivel mundial. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, a nivel global también el cáncer de próstata va a ser la segunda causa de mortalidad en hombres. Masculina. Así es. El cáncer de pulmón sigue siendo prevalente y es la primera causa de muerte por cáncer en general, ¿sí? México ronda en esa estadística también y de ahí se deriva de origen la importancia, el por qué tenemos esta charla y bueno, pues ahora sí comencemos en materia. Doctor Héctor Macías de Hoyos,
¿cuál es esta importancia de tener conocimiento más profundo al respecto del riesgo de contraer cáncer de próstata? Pues es importante, sobre todo, ¿para qué? Para tener un tratamiento oportuno, ¿no? Así como lo comentaba el doctor Pablo, es una causa importante de muerte, tomando en cuenta solamente los cánceres, ¿no? Es un punto muy importante a determinar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos muchos pacientes con cáncer de próstata, ¿ok? Pero que no fallecen por cáncer de próstata, sino fallecen con cáncer de próstata. Por hecho, la metástasis. no, por alguna otra enfermedad. O sea, Ok. ¿eso qué quiere decir? En ocasiones el cáncer de próstata no va a matar al paciente, lo va a matar alguna otra enfermedad, un infarto, alguna otra situación que tenía el paciente ya anteriormente. No te mata Pero la bala, fallece. sino la velocidad, ¿no? Exactamente. O sea, ese es un punto importante que tenemos que comentar. Entonces, hay pacientes, inclusive hay un estudio hace muchos años que se determinó que se hicieron varias autopsias, ¿no? Pacientes hombres fallecieron a cierta edad, hicieron autopsias y un porcentaje, que comentaba que un porcentaje alto tenían cáncer de próstata. Sin embargo, nunca se diagnosticó. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cáncer de próstata es una enfermedad muy importante y que tiene que ser detectado, por así decirlo, capturada en momentos claves de la enfermedad. ¿Qué hay de cierto, perdón la interrupción, que pasados los 70 años de edad, la mayoría de los hombres son susceptibles de tener cáncer de próstata? Eso es lo que comentábamos, ¿no? Entonces empezamos a hablar acerca de un término muy importante que nosotros tenemos como urólogos, que es el cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Es un cáncer que va a afectar la calidad de vida de nuestros pacientes y la esperanza de vida de nuestros pacientes. Esos son los cánceres de próstata que nos importan a nosotros como especialistas detectar y tratar a tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a determinar. Eso es un punto muy importante, ¿verdad? ¿Qué cáncer de próstata verdaderamente va a afectar? Es diferente detectar un cáncer de próstata a un paciente de 75 años de edad con diabetes, que es azúcar, presión alta, con otras enfermedades, toma muchísimos medicamentos, ¿ok? Que su esperanza de vida a lo mejor va a oscilar a unos 2, 3 o 5 años más que un paciente de 50 años, ¿ok? Que su esperanza de vida todavía es más alta. O pongamos el ejemplo, misma edad, 75 años, pero el paciente nunca tomó, nunca fumó, no es diabético, no es hipertenso, mantiene un buen peso, pues obviamente ese paciente probablemente va a vivir hasta los 90 años de edad. Se cuidó sin aburrirse Así y por es. lo tanto le queda más Sí, tiempo, ¿no? entonces a ese paciente detectar un cáncer de próstata a esa edad sí es significativo para nuestros pacientes. Entonces no solamente tomamos en cuenta la edad, tomamos la esperanza de vida y todas las características en general del paciente. ¿Cuáles serían las señales para detectar el cáncer de próstata a tiempo? ¿Existe el término prostatitis? ¿Hay una inflamación? ¿Hay dolor? O sea, ¿cómo te das cuenta como ser humano, como paciente, sin hacerte análisis de que pudieras tener algo por ahí? Bueno, lamentablemente el cáncer de próstata, como otros cánceres que existe, cuando hay síntomas, ya está muy avanzada la enfermedad. Correcto. ¿Qué síntomas puede haber? Estamos hablando de dolor óseo, dolor articular, dolor principalmente en la cadera, en la columna, en la parte lumbar, que es principalmente donde la metástasis del cáncer de pulmón es el sitio de predilección, ¿no? O sangrado al orinar, ¿ok? Que no solamente es exclusivo del cáncer de próstata, sino el cáncer de toda la vía urinaria, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos ese tipo de síntomas, lamentablemente ya es algo tarde para hacer un diagnóstico, un tratamiento curativo, ¿no? Entonces, lo importante, y a lo que viene esta plática, y yo creo que de todos los cánceres, estamos hablando igual del mismo tema de cáncer de mama actualmente y el cáncer cervicouterino, que son como tomamos en cuenta el cáncer de próstata, son 3 problemas de salud importantísimos en México, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tenemos esa educación de detección oportuna del cáncer de próstata, o como lo comentan en inglés, el screening, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Que es detectar, hacer un escrutinio a pacientes sanos que no tienen síntomas, de probablemente puede haber un cáncer, ¿no? Oculto, por así decirlo. Doctor Pablo Garza Ramos, ¿cuáles serían, digamos, mecanismos de examinación al respecto? O sea, ¿llegan primero con el urólogo? Generalmente llegan Y primero posteriormente llegan con el así oncólogo, es. ¿no? Generalmente los pacientes que uno como oncólogo médico recibe son pacientes ya en fases avanzadas o una vez que ya visitaron al urólogo, incluso ya de haber recibido tratamiento, ¿sí? Entiendo el porqué de su amistad, entonces. ¿Qué es lo que se busca con esta charla? Pues precisamente a revisar a tiempo
¿Qué sería importante? Laboratorialmente el antígeno prostático. Hay que empezar a hacer ese estudio, pues a partir de los 40 años, si hay algún ya familiar con ese diagnóstico. Esa es Sí. otra pregunta, doctor Héctor Macías. ¿Es hereditable? Sí, como todos los cánceres, marcan una tendencia muy importante la genética, ¿no? Ciertos genes específicos que pueden influenciar o influir, perdón, para lo que es un cáncer en cualquier tipo, ¿no? Estamos hablando, el factor genético es el factor más importante en los cánceres, ¿no? En cáncer de próstata no se quita, ¿ok? Si tenemos 2 familiares o más de primer grado con cáncer de próstata, tenemos hasta 11 veces más el riesgo de tener cáncer de próstata, ¿ok? Entonces es un punto a determinar, pero ya... Y actualmente anteriormente pensábamos que solamente cáncer de próstata. Hoy en día sabemos que los cánceres, tanto colon recto como de mama, estómago y cáncer de próstata tienen genes que están relacionados entre sí, son familiares. ¿Ok? Entonces, también es importante tomar en cuenta familiares, mujeres con cáncer de mama, a los hombres es un riesgo para cáncer de próstata y viceversa, ¿no? Cuando es una enfermedad que nosotros consideramos como cáncer de próstata familiar o hereditario, es importante tomar en cuenta todos esos factores, ¿no? ¿Por qué? Porque sí influye. De manera que si tienes esta condición o precondición, a partir de los 40 años, doctor Pablo Garza decía que se tiene que empezar a practicar el antígeno prostático. ¿Cada cuánto? ¿Y en qué consiste el tratamiento? Pues ahí, al menos cada 2 años sería la indicación, Sí. ¿sí? Tener un antígeno. Claro que si hay algún patrón que estaba elevado, pues hay que dar un seguimiento ahí estrecho. ¿Sí? ¿Qué es elevado? Ele- Numerología, digamos. Bueno, en pasando las de cifras, va en relación también a la edad, porque el antígeno va elevándose con a medida que pasan las décadas de la vida, ¿sí? Las cifras oscilan entre menor de 7 nanogramos, ¿sí? En cuestión, ya antígenos incluso arriba de 4 para cierta edad, pues ya va a ser algún alerta para ver. Hay cánceres incluso, vemos pacientes que no elevan antígeno prostático, ¿sí? Y que hay un cáncer incluso avanzado y agresivo. Entonces lo tenemos como parte auxiliar del diagnóstico, pero al final en cuestión de la clínica, la sintomatología y sobre todo el tener una biopsia, pues eso va a ser lo que hace un diagnóstico. Va la pregunta, doctor Héctor Macías de Hoyos, el otro estudio al que le rehuyen muchos, el que ya se lo practicaron, el que genera las bromas y ya sabemos, toda esta parte. Sí. Vamos a tener que hacer tomar un pequeño descanso. Lo que Sí. pasa es que tuvimos un pequeño problema con la computadora Ok, y se dejó de ver el Imagen. stream. ok. Solamente es un pequeño... En internet o algo así. Sí, un pequeño... ¿Retomamos desde alguna parte? Pues la última conversación que tuvo con usted, el inicio nada más. Nada más en lo que reinicio. Ok. Y empiezo. ¿De qué Ok. hablábamos? El antígeno, ¿no? El valor. Empezamos del del antígeno. Ya nos cortaron la inspiración. Este podcast lo hacen ya. ¿Ya? No, digo, son Ah. cosas de los equipos. Son gajes de Ah, la sí. voz, de la voz. Se están intentando resolverlo sin afectar, pero no se pudo. Se tronó, tú nos avisas. Sí, nada más en lo que se reinicia la computadora. Va. O sea, lo hacen el podcast del viernes. Lo grabamos en viernes y se transmite procurando Ya. que sea el mismo día o al día siguiente, ¿no? Sábado es un buen día para publicar porque pues mucha gente está en casa, tranquilos, Okay. y entonces sube la cantidad de audiencia, ¿no? Sube la cantidad de audiencia en esos. Ah, ya pusieron ahí. No se veía. No se veía ahorita. O sea, va bien rápido el tiempo, ¿verdad? Como quiera. Ni cuenta me di. Ahí se... Sí. Bueno, ahí empezamos otra vez. Ahí cuando guste.
Continuamos con la transmisión y bueno, nos comentaba doctor Pablo Garza Ramos al respecto del antígeno prostático, cuáles son los índices, tiene que ver con la edad, tiene que ver con alguna afección previa, en fin, platíquenos un poco más al respecto. Así es. Bueno, sobre esto del antígeno, el antígeno va a ser una proteína, una glucoproteína que se produce en la próstata, en las células normales, de hecho. Entonces, ese antígeno puede ir elevándose a medida que van pasando las décadas. O sea, va a ser un paciente de mayor edad, 70 años, va a ir elevándose ya por el rango normal. Igual por el crecimiento prostático que hay también. Si en el estudio aparece alto, es un mal indicador. Así es, o sea, ya hay que considerarlo como una alerta, una alarma o de dar un seguimiento. Normalmente el antígeno de 0 a 4 nanogramos, ¿sí? Pero a medida que pasan las décadas el antígeno va a ir subiendo. Un antígeno ya por arriba de esas cifras de 4, pues hay que ir vigilando más estrechamente. ¿Sí? ¿Cada cuánto se recomienda, doctor Héctor Macías, el realizar el estudio del antígeno prostático y cuál es el indicador que le pondría alarmas a usted con un paciente que presente qué número y qué condiciones? Bueno, pues la indicación precisa, hay muchas guías de práctica clínica que nos arrojan cuándo hacer, cuándo dejar de hacer, cuándo no hacerlo. Sin embargo, hay unos guías que comentan cada 2 años. Actualmente la NCCN, lo que es la Asociación Americana de Urología, la Asociación Europea de Urología, nos arrojan que a todos los pacientes arriba de 50 años hay que hacer el antígeno prostático anual, a todos, y hay que empezar aquellos pacientes con un antecedente familiar a los 45 años. Sí o sí incluirlo en el check-up. Sí o sí incluirlo en el check-up. 45 años y actualmente ya quieren empezar a hacerlo a los 40 años con antecedentes. Entonces ya quieren bajar de 50 a 55 a que sea 50 a 45 lo normal iniciar y posterior 40 años con antecedentes. El antígeno, el estudio es a través de la sangre, ¿cierto? Exactamente, es una toma de muestra de sangre, se manda a analizar al laboratorio y nos arrojan un valor numérico. Es importante comentar que existe un valor numérico. Hay unas pruebas rápidas que son pruebas cualitativas, no quiere decir solamente nos indica si hay antígeno alto o no, pero no un valor. Entonces lo que nos sirve a nosotros es el valor, el número, la cifra. Erróneamente no tenemos un valor, bueno, no erróneamente, sino no tenemos un valor normal de antígeno prostático. Como el doctor Pablo le había comentado, depende de muchas variables importantes a determinar. El laboratorio si marca abajo de 4 es normal, pues no es normal, ¿no? Abajo de 4, ¿a quién? Diríamos. No es normal que yo como 30 años, 33 años tenga un antígeno de 4, a un paciente de 60 años tenga un antígeno prostático. Es completamente diferente, ¿no? Correcto. Cambia radicalmente el por qué ese antígeno prostático, ¿no? Hablando de los mitos y las realidades, además del estudio del antígeno prostático y una de las causas del temor de la gente en general, de los hombres en general, de acercarse con el urólogo, es por la otra prueba. ¿En qué consiste esta otra prueba que incomoda, que asusta? Y bueno, pues hay a quienes les gusta tal vez, ¿no? No sé, estoy bromeando, pero ese punto entrando de manera seria, ¿cómo se llama este tipo de estudio? ¿En qué consiste? ¿Cuándo se tiene que realizar? ¿Y por qué perderle el temor pensando en la salud preventiva? Bueno, yo creo que pues es un tabú, ¿no? Yo considero que para muchos hombres es un tabú, ¿no? Porque la cuestión del machismo que existe en México es muy arraigado eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo, en Estados Unidos, hay mucha detección de cáncer de próstata y se manejan las guías americanas con este examen que se conoce como examen digitorrectal, en palabras coloquiales, el tacto rectal, ¿no? Entonces, a todos los hombres les da miedo ir al urólogo porque piensan que si van con el urólogo va a haber un tacto rectal de por medio. No siempre hacemos un tacto rectal. Sí está indicado y forma parte de nuestra práctica médica en ciertos casos muy específicos, ¿no? En mis pacientes, hablando en la cuestión del cáncer de próstata, sí realizo tactos rectales, pero soy muy precavido en qué aspecto, siempre cuidando esto, ¿no? Si tengo un paciente con antígeno prostático elevado, ¿ok? Por guía clínica hay que hacer un tacto rectal, ¿no? Pero hay que analizar ciertas otras variables y ya. Yo solamente me llevo un tacto rectal cuando verdaderamente lo justifica la clínica, que quiere decir con un dato clínico que me diga que hay que hacer un tacto rectal, o que el laboratorio sí es
muy dudoso en el sentido de que está en un valor de que no sabemos si está alto o no está alto, por qué podría ser el valor. Bueno, ahí sí hacemos un antígeno un tacto rectal, perdón. Entonces, en esos casos es cuando hacemos el tacto rectal. No es de que siempre a todos los pacientes... Es para descartar y para comprobar en todo caso. Uh-huh. Y bueno, pues si se juntan ya las dos variables, se está detectando esta inflamación de la próstata que pudiera considerarse cáncer. ¿El hecho de que esté inflamada la próstata además ya es cáncer o no necesariamente? No, o sea, son patologías completamente diferentes. La prostatitis, así como lo habían comentado anteriormente, es una inflamación de la próstata por múltiples causas, ¿no? La principal causa de la prostatitis es infección, ¿no? Es la causa número 1. Hay crecimiento prostático normal o obstructivo. A todos los hombres les crece la próstata por cuestiones hormonales, a todos. No quiere decir que un crecimiento de próstata, no quiere decir que va a haber cáncer de próstata, ni tampoco un antígeno prostático normal o de 1, quiere decir que no hay una próstata grande. Tengo pacientes con próstatas de 150, 200 gramos, que lo normal es de 20 gramos, y con antígenos prostáticos de 20, que para esa próstata va a ser normal, ¿sí? Pero si traspolamos una próstata de 15 gramos con un antígeno de 20, bueno, eso ya es algo anormal. Normalmente yo siempre le explico a mis pacientes, no es lo mismo un antígeno prostático alto con próstata alta, eso casi no me causa mucha intriga o alteración No hay duda. a mí como urólogo, ¿no? Sin embargo, próstatas pequeñas con Antígeno antígenos alto. altos, eso sí es preocupación, ¿no? Porque normalmente el cáncer de próstata se presenta así, próstata pequeñita, pero con cáncer, y antígeno muy alto, ¿no? Que no me lo justifican. Y bueno, la palabra cáncer para muchos, para la mayoría, también asusta, y es otro de los tabús. Doctor Pablo, ¿cómo empezar a tratar este paciente al que ya se le detectó cáncer? ¿En qué momento el cáncer se convierte en esta probable tragedia, que siempre deseamos que no? ¿Y en qué momento es tratable y cuáles serían sus tratamientos en su caso? Bueno, pues ante ya un diagnóstico, primero se busca clasificar ahí el cáncer y se hacen pruebas de patología. Un patólogo revisa las características de esas células y él nos va a dar ciertos scores, ciertas gradaciones del tumor, que tanto ha habido transformación. Hay cánceres más agresivos que otros, como lo dijo también el doctor Macías, que hay pacientes que se va a detectar la enfermedad y van a estar muchos años con la enfermedad y no van a morir de eso. O sea, hay patologías de cáncer que son... No progresa, digamos. Sí, y que lleva un curso, un crecimiento más lento, sí, con pocos síntomas, y que va a estar a lo mejor años, y esos pacientes a lo mejor nomás requieren una vigilancia activa, un tratamiento, seguimiento, ¿sí? Hay pacientes donde la enfermedad va a ser muy agresiva, y eso ¿cómo lo vamos a determinar? Con las pruebas de patología. Lógicamente hay que ver todo el historial médico, antecedentes, heredofamiliares, hacer pruebas genéticas. Hay muchos genes involucrados, como lo comentó también el doctor. Eso nombrando al menos 16 genes conocidos que se relacionan a este cáncer y que van entrelazados con otro tipo de patologías o síndromes hereditarios, ¿sí? Pero al menos se espera que las alteraciones genéticas van a estar hasta un 20% en los pacientes de De manera que, sí. dependiendo de la etapa en la que se encuentre, doctor Pablo Garza, el cáncer, una etapa 1, que es una inicial, Así es. o la 2 o la 3, que ya tuvieron un progreso, hay tratamientos. Hay tratamientos para todas las radiología, Sí. quimioterapia, ¿cuáles serían? Y probablemente antes de entrar a eso, doctor Héctor Macías, habría otro tratamiento que sería el quirúrgico. ¿Por qué no nos platican al respecto de esto? Digamos, en el orden del progreso de la enfermedad. Ok. ¿Quién empieza? ¿Quieres que sea? Sí, adelante. ¿verdad? Bueno, el cáncer de próstata, bueno, es un tema súper amplio. A mí me gusta muchísimo el cáncer de próstata. Yo creo que es de los temas que más me apasionan en la urología de cáncer. Para ponerlo así más sencillo, lo podemos dividir en cáncer de próstata localizado, que son aquellos cánceres de próstata que, como su nombre lo dice, están confinados o están ahí en la próstata. Está el cáncer de próstata localmente avanzado. Estos dos todavía aceptan y todavía cumplen el tratamiento curativo. ¿Qué quiere decir? Podemos tratarlos con radioterapia radical o con cirugía de próstata.
Y después pasamos a un grupo que lamentablemente tenemos muy frecuente en México, ¿no? Que es el cáncer de próstata metastásico. Y de ahí vienen otras cuestiones, otra subclasificación. Lo detengo en la parte Ajá. de la cirugía de próstata. Te quitan la glándula completa, Así es. la reducen, ¿cómo es ese? No, prácticamente es quitarla por completo. Hay que ir por el órgano total. ¿Qué quiere decir? Hacemos un corte prácticamente adelante de la próstata, atrás de la próstata, donde está pegada la vejiga, quitamos vesículas seminales y nos llevamos todos los órganos, todo el órgano completo, ¿no? Se llama prostatectomía radical, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no? El paciente posterior a dicha cirugía decía, doctor, que la próstata produce líquido seminal. Entonces, ¿quiere decir que va a dejar de producirlo? No, no lo produce, o sea, no deja de producirlo. Bueno, hay ciertos, sí va a empezar a tener ciertas dificultades, ¿no? Completamente, porque hacemos un corte en la vesícula seminal. O sea, ya no va a haber paso, ¿no? De lo que es líquido seminal. Pero prácticamente en la cuestión de orgasmo, en la cuestión sexual, no influye en el aspecto. No pierde esa funcionalidad. De hecho, que nosotros comentamos siempre en la cirugía de próstata que tienes que ser trifecta. ¿Qué quiere decir? Obviamente el principal es curar el cáncer, el segundo es mantener la continencia urinaria y el tercero es la función sexual, ¿no? Que es parte importante de nuestros pacientes. Un paciente de 50 años con cáncer de próstata, le quito la próstata, pues obviamente toda tiene vida sexual totalmente activa y la tiene que disfrutar. Obviamente hay riesgos con la cirugía, dependiendo del grado y el avance y el tamaño del tumor, sí, hay riesgo de incontinencia, hay riesgo obviamente de disfunción eréctil, pero pues obviamente siempre buscamos con las tecnologías más avanzadas que estos riesgos se mantengan a lo más mínimo, ¿no? Radiología focalizada, doctor Pablo Garza, ¿cómo sería ese tratamiento? Bueno, una parte, digo, no quirúrgica viene siendo como alternativa a la radioterapia. Radioterapia, Sí. perdón. Ah, Radiología es otro sí, término, disculpen radiología, ustedes, no pero soy es médico. correcto, es para hacer diagnóstico, Claro, las claro. tomografías. La cuestión de radioterapia, afortunadamente ha habido mucho desarrollo. Vaya, me dedico a la oncología médica. Hay un radiooncólogo que es el especialista en radioterapia, pero de manera general, este tipo de tratamientos son con máquinas especializadas, se llaman acelerador lineal. Y hay de muchos tipos de radioterapia y la evolución ha ido favorablemente haciendo ya tratamientos muy precisos dirigidos a donde está localizado el problema. ¿Qué ¿sí? es lo que hace esta? Este aparato acelerador lineal, hay otro tipo que se llama CyberKnife, hay otro tomoterapia, van a emitir un rayo de energía de alta dosis para eliminar donde está el tumor o donde está el problema. Digamos que va focalizado directo hacia las células Es- que están en un lugar fuera de orden, Así es, se que busca son las células cancerígenas. proteger los demás órganos, o sea, disminuir ese efecto que puede haber por la radiación, que puede ser inflamación a nivel de la piel también, fatiga, puede haber involucro a nivel de anemia, alteraciones a nivel de la sangre, ¿sí? Pero ya los equipos más nuevos pues van más localizados tratando de respetar y de conservar la funcionalidad de otros órganos y sitios alrededor. O sea, ya son tratamientos cada vez más precisos. Afortunadamente se cuenta también ahí en el hospital ahí en María con un equipo de radioterapia y ahí también ya un especialista radiooncóloga ahí está también en hospital. ¿sí? Si quisiéramos ponerlo en orden, entonces, ¿hasta dónde vamos? El primer paso, pues, es la prevención. De esa prevención es la detección. Con esa detección, el primer tratamiento sería, antes de llegar a la cirugía, ¿cuál, doctor Macías? Pues prácticamente el tratamiento para el cáncer es quirúrgico, ¿no? O sea, se va a definitivo, lo quirúrgico claro, como primero orden. en orden o secuencia, digamos, se detecta, ¿qué quiere decir detección con el antígeno prostático elevado? De ahí pasamos al siguiente paso, que es una biopsia de próstata, como comentaba el doctor Pablo, importante. Analizamos las células y vemos que sí haya cáncer o no. Y ya después de ahí pasamos a la otra etapa, que es la curación, bueno, el intento curativo, ¿no? Dependiendo del grado, ¿no? Que aquí entran estas dos, tanto la cirugía como la radiación. Nosotros la conocemos como prostatectomía radical o radioterapia radical. Van ¿no? combinadas. ¿Pueden ir de la mano? Sí. Puede ir de la mano primero la cirugía y posterior, después de analizar la pieza completa de patología, mandar al paciente a radioterapia de salvataje
Y también se puede hacer al revés. Sin embargo, es un poquito más complejo hacer una cirugía después de la radiación. Pero también ya actualmente se hace, ¿no? Pero principalmente la radioterapia nos ayuda mucho a la cirugía para dar ese plus que a veces con la cirugía, lo microscópico, a veces no llegamos a alcanzarlo. ¿Ok? Entonces la radiación nos da el plus de asegurar completamente eliminación de células malignas, ¿no? Que es lo que buscamos. Supongamos que no se llegó a tiempo y pensemos que el paciente ya llegó tarde y está en la siguiente etapa. ¿Qué aplicaría ahí, doctor Pablo Pues Garza? aquí muchas veces lo quería comentar, gracias, que se requiere de un trabajo en equipo. O sea, es tratamiento de muchos, de todos los cánceres, la mayoría requieren de un equipo multidisciplinario, como lo es el urólogo, el radiooncólogo, el oncólogo médico, y muchas veces consensuar cuál es la secuencia adecuada y los pasos a seguir de vigilancia. En pacientes que donde la opción quirúrgica o la radioterapia ya no es una opción para una enfermedad localizada o locorregional, está también la parte de hormonoterapia. El cáncer de próstata va a haber crecimiento del tumor debido a la testosterona que producen los testículos, ¿sí? Esto va a haber, esa hormona va a hacer que haya mayor crecimiento, proliferación de células. Entonces uno de los tratamientos y pilares va encaminado a hacer un bloqueo hormonal o lo que se llama castración. Castración puede ser de dos maneras, ya sea quirúrgica, que aquí el doctor nos podrá dar más detalles, ¿sí? O la cuestión médica, que también maneja urología y oncología médica, aunados al radiooncólogo, de hacer un bloqueo hormonal. O sea, buscamos disminuir la testosterona, los andrógenos, para que el tumor de próstata que capta esas hormonas deje de crecer y haga una reducción o tenga un control, ¿sí? Hay opciones entonces de tratamiento médico, la hormonoterapia, hay opciones también la quimioterapia cuando el tumor es avanzado, hay metástasis, sobre todo las metástasis en cáncer de próstata son en hueso, pero puede afectar también ganglios, puede afectar órganos, pulmón, hígado, hablando de enfermedades muy agresivas, la mayor parte es en hueso, ¿sí? Ahora, cuando ya brincó el cáncer a hueso, ¿es curable el cáncer todavía? Ahí ya se habla más que todo de un control de la enfermedad, que se busca con muchas herramientas, vaya la hormonoterapia dentro de ellas, combinada ya con quimioterapia, y ya se hacen combinaciones incluso de 2 medicamentos, dobletes o tripletes de 3 medicamentos. Actualmente va más tendencia a ser un poco más agresivo por ciertos tumores que donde se ve que el grado histológico va a ser un tumor más agresivo, pues va a requerir una terapia que ya con 3 medicamentos, incluso echar también mano de radiación. Cuando es un paciente que tiene mucho dolor, un sitio metastásico de columna, de pelvis, de un hueso largo, se da radioterapia también con fines paliativos a minorar el dolor, y se buscan pues también a veces equipo con un algólogo, medicina del dolor, tocar los campos analgésicos potentes, ¿no? Exactamente, opioides derivados de morfina. Se busca también tomar en cuenta el aspecto psicológico que mencionabas hace rato, tanatológico, o sea, esa preparación del paciente que esté en la mejor condición física, mental, espiritual, todo, o sea, se busca trabajar en equipo. Por supuesto, y el acompañamiento de la familia y los cercanos. Ya nos fuimos muy adelante en la película, ya nos fuimos hasta ese esquema en el que además a título personal tengo un caso sumamente cercano. Mi padre fue pues paciente de cáncer avanzado, etapa 4, murió de eso, no del cáncer de próstata, sino de la metástasis en 70 de los 206 huesos, ¿no? Entonces, conozco en lo particular y por eso también agradezco la oportunidad tanto de NRT Podcast como de Hospital San Marí, el poder participar en ello. Entonces nos fuimos avanzados en la película hasta lo que puede llegar a ocurrir con un cáncer ya muy avanzado, en donde ya son tratamientos paliativos para disminuir el dolor, pero el resto de la película ya no la sabemos. Vámonos para atrás. Para que no suceda o para que se controle a tiempo, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Cuáles serían los modos de prevención
¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué es lo que le pudieran decir a todos los que nos están viendo que por alguna razón lo están haciendo por este interés que debe haber de la salud preventiva? Bueno, pues de hecho que es muy fácil la detección oportuna del cáncer de próstata. Prácticamente hay que hacer un análisis a partir de los 45 años de edad. Vamos a tomar así como edad general. 45 años, un antígeno, una muestra de sangre. Si hay alguna alteración, pues ya esa alteración la podemos manejar directamente, acudir con el urólogo, ¿no? Cualquier alteración del antígeno prostático, acudir con el urólogo. Y, muy importante... Que no le tengan miedo al urólogo. El cáncer de próstata se conoce también como es que es de los pocos cánceres que están a la distancia de un dedo. Okay. Digamos, entonces es muy fácil detectar el cáncer de próstata. Hay que quitarnos el tabú de acudir con el urólogo y de hacer esta muestra, este estudio de antígeno prostático, que es súper fácil y sencillo, ¿no? Yo creo que si empezamos a concientizar a la gente de que este verdaderamente es un problema grave, ¿okay?, que tenemos en México, bueno, eso va a hacer que la gente vaya tomando conciencia y vaya acercándose cada vez más. Cada vez veo más pacientes ya grandes que se acercan al urólogo y dicen, yo nunca había acudido al urólogo, doctor. Empecé a ver sus videos, empecé a ver cómo usted se maneja y todo, y eso da cierta confianza con el paciente, ¿no? El paciente tiene que sentirse que el médico es alguien que lo quiere ver bien, ¿no? Nosotros siempre queremos ver bien al paciente, no queremos buscarle nunca un daño, ¿no? Entonces, nuestro objetivo principal, tanto el oncólogo como el urólogo, es siempre eso, ¿no? Prevenir, la prevención, para tener menos pacientes con cánceres, porque los tratamientos de cualquier tipo son carísimos, ¿no? Entonces, ¿qué más quisiéramos que tener los menos tratamientos posibles? Porque los gastos son impresionantes. Porque en el Instituto Social, en el IMSS, tenemos muchísimos cánceres. Yo creo que el 50% de los cánceres que vemos son metastásicos. Entonces, esos son pacientes que van a llevar mucho tratamiento médico. Y la hormonoterapia es un tratamiento caro. Estamos hablando de 15, 20, hasta 50,000 pesos al mes por el medicamento. Cosa que te lo da el Seguro Social, ¿sí? Pero si eso lo traspolamos a costo, pues obviamente también a la institución le beneficia tener un plan o un motivo o una cronología de detectar oportunamente cualquier tipo de cáncer, ¿no? Porque es un ahorro, ¿no? Por Para supuesto. todos. Y hay seguros médicos mayores que no lo pagan, ¿eh? O sea, que no pagan todo, me refiero, sobre todo si no lo tienes. Pero no solo eso, sino el dolor, doctor Pablo Garza. Los dolores que pueden llegar a tenerse con el cáncer metastásico en huesos. Así es, puede ser, pues el dolor es una sensación desagradable que no podemos muchas veces medir desde el otro lado, pero vemos el sufrimiento que ocasiona o las lesiones que ocasiona, pues es uno de los también tratamientos que se busca combatir el dolor y controlarlo. Afortunadamente ya se cuenta con muchas herramientas en ese aspecto también para llevar una buena calidad de vida. O sea, aunque tengamos ante nosotros un paciente con una enfermedad metastásica avanzada, pues se busca también que eso sea llevadero su patología, ¿sí? Recomendaciones de alimentación, recomendaciones de qué no consumir o no excederse. ¿Cuáles serían de parte de ambos? Para evitar que un cáncer aparezca y luego se desarrolle. Así es, como lo comentó el doctor Héctor, o sea, el mejor tratamiento y todo, vamos a enfocar en la prevención. Correcto. Y para esos aspectos, pues que se busca llevar una alimentación ahí saludable, una alimentación variada, balanceada, alta en vegetales, en frutas y verduras. ¿Qué me quito? Pues las carnes rojas va a ser un carcinógeno, es reducir la cantidad. Muchos pacientes me dicen, es que doctor, usted me quitó la carne. Y no se quita, es reducir, tan solo concientizarnos y de reducir la cantidad, las porciones y la frecuencia. Cuestión de embutidos igualmente. Bebidas alcohólicas. El tabaco y el alcohol son carcinógenos, ¿sí? Bien documentados los dos, cuando se consumen juntos, o sea, o que se es fumador y bebedor, pues ahí va a ser otro factor incrementado. Si no lleva buena alimentación, se suma la edad que se comentó desde el inicio. Hay otra manera de ver a los acereros, no necesita la carnita asada, sí, la cerveza, el cigarro, ¿no? Un poquito, o ser moderados en el consumo. En eso consiste el secreto realmente, sí. Los factores genéticos desafortunadamente no los podemos quitar, pero podemos impactar en los demás factores, llevar una alimentación ahí lo
lo más saludable en hacer ejercicio. O sea, el sedentarismo va a ser también factor de cáncer, la obesidad es factor de cáncer de muchos tipos también, o sea, van relacionados muchos aspectos. Sí. Ya sabemos eso, pero no lo aplicamos. Ya tuvimos la enfermedad y ya avanzó. Empezando a tener estas conductas, ¿le podemos meter reversa? ¿Puede ayudar a una Claro, curación y recuperación? siempre ayudan para un beneficio, un bienestar. Mucha gente, y la recomendación siempre en consulta, ¿hace usted ejercicio? Se les pregunta, porque muchas veces ya vemos un desgaste, ¿sí? Pero son hábitos que no tenían de cuidarse, de hacer ejercicio. Entonces ahí hacer un cambio de hábitos, ya va a ser muy difícil. Entonces concientizarnos y empezar a hacer todo eso, pues alimentación saludable, ejercicio, disminuir las toxicomanías, ¿verdad? Hablando del alcohol y tabaco, todo eso hacer medicina más preventiva y más conciencia en eso desde edades tempranas, desde la infancia, ir sembrando eso en la juventud y en la edad adulta, joven e incluso a cualquier etapa, porque un paciente siendo fumador crónico si deja el tabaquismo va a impactar si se controla ¿no? en cualquier, igual lo del alcohol, igual en el bolsillo va a beneficiarse, o sea, tiene muchos beneficios y se va a sentir mejor. Sí. De modo que, bueno, pues hay que perderle de origen el miedo al urólogo. Hay que acercarse, doctor Macías. Que no le tengan miedo, pero que sobre todo quitemos o cambiemos esa palabra por un querernos. Así es. Por un pensar en nuestra salud, en nuestro bolsillo, en nuestro futuro, en nuestra armonía, en nuestra alegría por vivir. Sí, también sobre todo también en la familia, ¿no? Yo creo que el diagnóstico de cáncer no solamente repercute en la persona que tiene el diagnóstico, ¿no? Sino también en la familia, ¿no? Es una bomba en la familia, en el núcleo familiar. Entonces, tiene que haber una red de apoyo muy importante en estos pacientes, ¿no? En unos pacientes lamentablemente no está, pero cuando están los pacientes y está esa red de apoyo, el paciente le va súper bien, ¿no? El objetivo de todos los tratamientos para el cáncer, ya sea localizado, pues obviamente es curar el cáncer, y los que son en etapas avanzadas, siempre el objetivo es más años y calidad de vida, ¿no? Sobre todo es la calidad de vida, no estamos hablando acerca de años. Si podemos ganarle al paciente con estos tripletes que comenta el doctor Pablo, que actualmente es el boom, ¿no? Les ganamos 10 años de vida, pero 10 años de vida buenos, o sea, valen la pena, ¿no? Okay, por supuesto. Eso es lo importante en nuestro aspecto como médicos, ¿no? Ya contamos este tipo de diagnósticos ya muy avanzados, ¿no? Estamos finalizando esta transmisión. No sé si haya preguntas por parte de nuestro auditorio que está conectado, pero es un tema bastante extenso, bastante interesante y creo que puede dar para una segunda emisión en su caso. Sin embargo, bueno, pues el tiempo, valiosísimo tesoro, uno de los más grandes recursos que tenemos, si sabemos valorarlo y profundizar en ello, se está terminando para esta transmisión. ¿De qué manera quisieran ustedes concluir, doctor Pablo Garza? ¿Qué recomendaciones y a manera de conclusión? Pues esto, recalcar esa importancia que tiene del chequeo, de realizar a todas las personas, hombres de 40 años, 45 años, en ese rango, buscar ya hacerse su antígeno prostático y hacerlo como una rutina también de mejorar los hábitos, ¿sí? Lo que comentamos de llevar una vida más saludable para estar mejor. Asimismo, pues cada uno, a su padre, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, comentar sobre esta importancia de sensibilizarlos, sensibilizar, ¿no? Concientizar y de que se hagan sus chequeos a tiempo para llevar una mejor vida. Saliendo de aquí pedimos la cita, doctor Héctor Macías, ¿cómo concluiría? Sí, igual, para conclusión, obviamente siempre recalcar la importancia de la detección oportuna del cáncer de próstata, quitarnos ese miedo, ese tabú, ¿ok? Yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, una frase muy importante que siempre comento con mis pacientes, cuida tu salud y regálate vida, ¿no? Es muy importante. Y sobre todo, que tenemos muchas opciones de tratamiento, muchas opciones de diagnóstico de nuestros pacientes. Actualmente, como es el mes del cáncer de próstata, nosotros estamos en una campaña de
de ayudar, ¿no? Siempre, en el sentido de que estamos, por ejemplo, en mi caso, en la consulta urológica junto con unos 3 laboratorios más, hicimos asociación con un laboratorio, estamos teniendo un precio muy accesible juntando las dos cosas, que es una forma de ayudar, ¿no? Para que se acerque la gente, ¿no? Porque en ocasiones el bolsillo también le pesa mucho a las personas, ¿no? Porque la situación económica está también complicada, ¿no? Pero bueno, denos el dato porque comparativamente con ese paquete que ustedes ofrecen a lo que comentaba el doctor Pablo Garza, de lo que puede ser costoso un tratamiento mayor, pues nada que ver, no se equipara, Sí, no, pues prácticamente estamos poniendo la promoción de 1,000 pesos, la cuestión de 3 laboratorios, el antígeno prostático, una química sanguínea, examen de orina y la evaluación urológica completa de mi parte, ¿no? Entonces, pues es prácticamente, diríamos en términos coloquiales, una ganga, ¿no? Por supuesto, vale la experiencia, ¿no? Así es. Y no solamente se trata de sensibilizar a nuestro auditorio con relación a este costo-beneficio en lo económico, sino también en lo profundo de la importancia de nuestra buena salud. Doctor Pablo Garza, ¿por qué es importante la buena salud? Bueno, pues todos queremos vivir bien y de la mejor manera, ¿sí? Y también si tenemos este don de la vida, pues hay que apreciarlo y también darnos ese autocuidado cada uno, o sea, invitar pues a todas las personas en realidad, así como hoy tocamos el tema de esto de cáncer de próstata y cada uno, ¿sí? Tanto hombres, mujeres, pues en todos es cuidarnos y apreciar ese don de la vida. Por supuesto. La vida, el tiempo es lo más valioso que tenemos y si lo vivimos con salud y si aprendemos de la importancia de la prevención, en este equilibrio podemos disfrutar todo lo que nos brinda y nos regala. Quiero agradecer a nombre de NRT Medios, a nombre de NRT Perfiles, la presencia doctor Héctor Macías, doctor Pablo Garza, por acompañarnos en esta charla que sin duda disipó varias de las dudas de la gente que nos está escuchando y que, pues bueno, abierta la invitación para que posteriormente tengamos conversación sobre otros temas de verdad interesantes que tienen que ver con sus dos especialidades. Acérquense al urólogo y bueno, pues también cuenten con que el tratamiento del cáncer en ciertas etapas es curable. Evitemos que lleguemos a esa etapa del cáncer, pero una vez que se tiene es curable y se puede meter reversa cuidando de la salud. Agradecemos también al Hospital Saint Marie con todo su equipo de profesionales, con toda esta experiencia y las recomendaciones de los médicos que hoy nos acompañan. Una clínica Hospital Saint Marie que cuenta con todo lo necesario para dar tratamiento en diversas especialidades y que gracias a ellos estamos reforzando este esfuerzo por parte de nuestra empresa para promover la prevención y el bienestar en la educación en salud para nuestro auditorio, nuestros seguidores y por supuesto de nuestros empleados. Muchas gracias por seguirnos hasta ahora y continuaremos con ustedes más adelante. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.